Y sí. Federico en el aire. Fede. Bueno, te traigo una noticia. Iba que... a comentar yo después otra. Hacemos sí, un ping-pong. Un ping-pong de noticias de diarios múltiples que hay en la Argentina. Yo te traigo, como siempre, de página 12, una noticia del 1 de diciembre sobre lo que es el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. El titular es datos dudosos inicial de y este vecinos programa. Fuera de la sala, así que comenzó con la doctora María Laura Pereira. Hubo controversias en la audiencia pública de la Corte por el saneamiento del Riachuelo. En la audiencia del máximo tribunal, los jueces cuestionaron la falta de indicadores sobre el proceso de saneamiento y la imprecisión de datos sobre la atención médica de los niños que viven allí, y los vecinos fueron desalojados en una sala vecina, o sea que se dividió en dos partes. Vos tenías una parte donde escuchaban al organismo que se tiene que encargar del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, que es una representación de los tres gobiernos. Vos tenés el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional. Todos confluyen en la que es la CUMAR. Sí. En la CUMAR era la que se tenía que encargar del plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y controlar mediante datos que presenta la Corte Suprema de Justicia sobre la situación de la gente que vive en las zonas sobre la cuenca alrededor y sobre cómo iban llevando el proceso de saneamiento. Sí, ¿no? Y después también el tratamiento de las industrias. Claro, y todo. Y los desechos orgánicos. Claro, todo un informe que se presenta justo ahora a fin de año, donde viene todo, todo el paquete de medidas que se tiene que tomar, todo lo que hay que presentar en la Corte Suprema. Y esto lo tratamos de nuestros 10 años de programa. Empezás explicando lo mismo, la CUMAR, claro, el ente. Porque acá también se menciona que todo este proyecto de la CUMAR comenzó en el año 2008, más o menos. Ahí es cuando explota el tema y comienzan como el primer avance y luego, bueno, queda estancado hasta la actualidad. En la actualidad. Lo peor es que antes era más difícil porque el gobierno de la ciudad estaba Macri. Claro. En el gobierno provincial y de Nación estaba el kirchnerismo. Pero ahora son todos del mismo partido. Claro, todo el mismo partido, pero igual aunque estuvieran, por un lado, el gobierno provincial, el kirchnerismo y en el nacional, tampoco se pusieron de acuerdo. O sea, presentaron datos que ya venían estudiándose y tomándose desde el anterior gobierno, que tampoco fue muy bien el trabajo que realizaron ahí. Y bueno, la Corte Suprema de la Justicia realizó la audiencia pública sobre el saneamiento del Riachuelo con la presencia de autoridades del gobierno nacional bonaerense y de la ciudad. Pese a la insistencia del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para exponer datos precisos sobre los indicadores del saneamiento y la atención de salud de los vecinos, la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR, se explayó en su presentación sobre los proyectos a largo plazo. A su vez, en tribunales, las agrupaciones vecinales protestaron por la nula participación en la auditoría. Y bueno, ante las autoridades de la CUMAR y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que es Sergio Bergman, todavía me sigue sorprendiendo que una persona así esté al mando del ministerio. No, encima hasta él mismo reconoce que no sabe por qué lo eligieron o por qué está ahí, si no tiene ni idea, pero bueno. Los jueces también insistieron en que fuera... Eso sí. Sí, una persona que no tiene ni idea y es ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Bueno, los jueces también insistieron en que fuera precisada que la asistencia que reciben los niños que viven sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, según informó Lorenzetti, el 34% de los chicos que viven allí sufren alteraciones psicomotoras. Ante aquella pregunta por la atención médica, las autoridades de la CUMAR expusieron estadísticas sin responder específicamente la consulta, a tal punto que el juez Horacio Rosati observó que si no se puede establecer un diálogo con quien pueda responder preguntas, es difícil hacer un seguimiento como necesita esta corte. La primera presentación de la audiencia pública también recayó en el cuerpo colegiado. También hubo un representante de distintas organizaciones sociales, entre ellas la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Vecinos de la Boca, el Centro de Estudios Legales y Sociales y Greenpeace, y advirtió que ACUMAR establece un deficiente control en relación con la contaminación del curso hídrico. Y bueno, luego del cuerpo colegiado, en una exposición de 15 minutos, vino la Auditoría General de la Nación, que realizó un informe sobre el estado de ejecución de las tareas encomendadas por la Corte Suprema de la Justicia y calificó al proceso de saneamiento de escasa consolidación.
con falta de políticas públicas abiertas y acceso a la documentación. A la vez, en presupuestos auditados se presentan grandes deficiencias en los presupuestos que estaban presentando, con programas que han finalizado y aún establecen actualizaciones de precio. Y ahora viene lo mejor, esto es a nivel nacional y viene lo del gobierno de la ciudad. Esto generó controversias entre la audiencia, cuando Alberto Termine, encargado de la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza de Riachuelo, exhibió estadísticas sobre el recorrido educativo propuesto por las autoridades porteñas, habitantes de distintas villas aledañas a la cuenca. Todos estos datos eran falsos. O sea, presentó el que representaba al gobierno de la ciudad, sí. A la gobierno de la ciudad de Buenos Aires, presentó datos sobre los que se fueron realizando en las zonas aledañas de la cuenca Matanza de Riachuelo. Todos eran falsos. Los datos. Y ahí fue cuando estalló el quilombo, que fue que tuvieron que separar a los representantes de asociaciones vecinas, agrupaciones sociales, que tenían que exponer a otra sala, y terminó todo sacando a la gente con autoridades policiales. Ah, bueno. Claro, los que podían hablar y decir la verdad de las cosas. La gota que rebalsó el vaso fue la presentación por parte del gobierno de la ciudad, que presentó datos que eran mentira y falsos, que ya venían encima de la acumulación de los que fue presentando la CUMAR, lo que fue los representantes del gobierno nacional, representantes de todo, con cosas como, bueno, estamos en eso. Ese fue el resumen del año. Estamos en proyectos que no concluyeron. Cuando le preguntan sobre las consultas médicas sobre los niños que viven en las zonas de la cuenca, no respondieron, quedaron todos callados, como que sí, estamos en eso. Pero bueno, esto fue... Desastre. Sí, medio un desastre, y bueno, tenemos que ver qué va a pasar el año que viene y cuál es la decisión que toma la Corte Suprema con respecto a este tema. Rápidamente, en otras noticias, esto me sorprendió así a modo de cierre. Esto es de Clarín, del 4/12 del 2016, es decir, el día de ayer, donde, digamos, hay un titular que dice: truco, ping pong y un show de canto y chistes de los ministros. El retiro espiritual del gobierno en Chaparmadal. Los miembros del gabinete y Macri buscaron distenderse y les prepararon un menú de lujo. Es decir, supuestamente todo su gabinete, el mismo presidente, se fueron a un retiro espiritual donde, digamos, se habían propuesto tener los 100 objetivos dentro de este ámbito de consenso y retiro, ahí en una casa con vistas al mar, donde están todo el gabinete, hablar y bueno, ver qué objetivos tenían concretos para realizar. ¿Y cómo se califica en el 2017? Se autocalifican. Hubo un clima de puta madre, expresó uno de los presentes, uno de los ministros. Los funcionarios se quedaron sin jugar al fútbol, a pesar de que la cancha del complejo estaba en condiciones. Sin embargo, luego se desquitaron con un banquete y más tarde tuvieron su momento de dispersión. De entrada hubo picada de fiambres, pistachos, la devoción del jefe de Estado con nueces de almendras y aceitunas. Luego llegó el asado con papas fritas y ensaladas. De postre tocaron ensalada de frutas y helados de distintos gustos. La noche anterior, el abadejo del famoso restaurante Viento en Popa fue, digamos, agasajó a todo el gabinete. La diversión llegó después del asado, cuando jugaron al truco Susana Malcorra, Ricardo Buraile, Emilio Monzo, Mario Negri y Ángel Rosas. Conste que es un retiro espiritual. Increíble, no, pero textual de Clarín. Mauricio Macri se anotó en el ping-pong, lo acompañaron Andrés Ibarra y Hernán Lombardi. También hubo algunos números especiales, como el de Gabriela Michetti, que volvió a animarse al canto, igual que a la revelación de Marcos Peñas y Fernando de Andrés. Todos consideraron que la vicepresidenta de la Nación fue la más entonada. Increíble. ¿Entonada en qué? ¿Entonada en qué? Muy buena esta noticia, recomiendo leerla porque parecía que nos estuvieran tomando el pelo.
Pues parecía estirar. Sí, como algo que aplaudimos, uy, qué bueno. En cambio, para cerrar, Esteban Bullrich, Jorge Triaca, Rogelio Frigerio y José Cano, otro cantor, les tocó contar chistes en el concurso que organizó Patricia Bullrich. Esto es impresionante. Con razón se le ocurrió. Nadie le pudo hacer sombra al ministro de Turismo, Gustavo Santos, que honró al humor cordobés y también se anotó en el concurso de canto posteriormente. Bueno, la noticia sigue, pero es increíble. Macri dijo, para cerrar, espero que no la hayan pasado tan mal como la ministra. Lo dice por Bullrich, que se quejó de que no innovaron en la convivencia. Evidentemente, Bullrich quería que hombres y mujeres compartieran habitación. Por razón dijeron que era el viaje egresado. Los habían separado nombres, nenes por un lado, nenas por el otro. Increíble esta noticia para cerrar, digamos, este bloque de noticias y bueno, meternos un poco en la música. Estás escuchando La Vodka Ya Tiene Dientes.